Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Episodio 4. Anacronías. Hola, estamos en un nuevo episodio de Desbordes, el sitio de las artes, un programa de la maestría en investigación en artes de la Universidad Nacional de las Artes, y estamos hoy con Daniela Losigio. Daniela es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología de la Cultura y directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Hola Dani, gracias por venir. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la idea, Dani, es un poco charlar sobre temas que nos interesan en la actualidad en torno al arte. Y para hoy habíamos pensado tratar de pensar cierta forma que el arte contemporáneo y la teoría contemporánea del arte tiene de aproximarse al tiempo. La tradición académica, el historicismo, había hecho del tiempo una línea de mano única, como diríamos con Benjamin, una línea continua y progresiva de sucesos que se acumulaban en una especie de línea continua. Y ya desde hace algunos años, Didier Huberman en última instancia, o Mike Wahl en el libro Tiempos Trastornados, pero antes autores como Benjamin o Barbour habían criticado o puesto en cuestión esa noción lineal y cronológica del tiempo, haciendo uso de un concepto que es el de anacronía. Queremos ver cómo veías vos esto y cómo inscribís este concepto de anacronía en tu propio trabajo y en tu investigación. Bueno, gracias. Yo, antes que nada, tal vez quisiera aclarar que justamente yo no vengo, bueno, ya lo dijiste un poco vos, no vengo de la historia del arte o de la estética, soy respetuosa, digamos, con la disciplina. Vengo, digamos, trabajando, pensando estas cuestiones desde las ciencias sociales, justamente, ¿no? Y de este aporte que la historia del arte, justamente la estética, pueden hacerle al pensamiento, a la reflexión sobre fenómenos sociales diferentes, ¿no? Y justamente, bueno, estos autores que mencionás son autores, digamos, que he leído bastante. A mí me interesa mucho de Benjamin algo que tiene que ver con las tesis sobre el concepto de historia y cómo aparece ahí en Benjamin la crítica. Yo creo que ese texto es un texto, digamos, de crítica no tanto al fascismo como a la izquierda, digamos, ¿no? El fascismo, en efecto, construye un relato histórico justamente que tiene que ver con esto que vos decías recién, ¿no? Con una teleología progresiva en donde las injusticias del presente, las atrocidades del presente están puestas al servicio del éxito futuro, de un éxito futuro que, digamos, la derecha propone, o promete, mejor dicho, promete que va a suceder, pero en realidad no hay signos en el presente de que eso suceda. Pero la crítica de Benjamin, y eso por supuesto es criticable y es bastante homologable con situaciones del presente, ¿no? Con las nuevas derechas. Ahora, lo que a Benjamin le preocupa es que la izquierda, lo que él llama la socialdemocracia, ¿no? Porque con la izquierda se asocia a él, pero que la socialdemocracia haya adoptado justamente los mismos parámetros epistemológicos que el fascismo, ¿no? Que se haya apropiado de esos parámetros para discutir con el fascismo, en lugar de ponerlos en jaque, de ponerlos en duda. Esto es un problema y yo creo que, y obviamente tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Con la socialdemocracia, con la izquierda, con un proyecto político transformador que no propone, digamos, nuevas formas de pensar la temporalidad, sino que se vuelve refractario de los discursos de derecha, ¿no? Y entonces se pone eso, a responder a la derecha como una especie de contrapunto sin proponer absolutamente nada novedoso. Eso tiene, digamos, analogía, parecidos de familia con lo que pasa en el presente, yo creo. Porque lo interesante me parece que de los proyectos políticos transformadores es justamente, y acá voy a las imágenes y por qué me interesa la historia del arte y la estética, me parece que las imágenes tienen una capacidad muy grande, esto creo que está presente en Barbour justamente, la noción de Nacht-Leben, una capacidad grande de abrir el pensamiento, ¿no? De abrir la temporalidad, de mostrar que los relatos, como los conocemos, que las cadenas causales más previsibles, bueno, se pueden poner en duda, ¿no? Que no está nada dicho sobre el pasado, mucho menos sobre el futuro, pero digamos que el pasado siempre está volviendo de alguna manera, que vivimos rodeados de fantasmas, ¿no? La noción de Nacht-Leben es la idea de
una vida póstuma, de una supervivencia, ¿no? De que estamos rodeados de fantasmas que hablan, ¿no? Y hay un murmullo, y bueno, y se trata, digamos, de tanto, bueno, ahí Benjamin en las tesis homologa al revolucionario con el historiador, digamos, ¿no? Con el materialista histórico, de poder escuchar esas voces, ¿no? Y de ver cómo romper con esos relatos de la derecha o los relatos del fascismo, ¿no? Pero bueno, no refractándolos, sino abriendo el pensamiento, abriendo las formas de pensar. Las imágenes tienen una gran capacidad. Para mí la noción de imagen dialéctica tiene otra connotación. La noción de Najleben sí remite, yo creo que, porque Barbour es un historiador del arte, a lo que nos dicen las imágenes sobre el pasado, ¿no? Y la polifonía de ese pasado, digamos, ¿no? Que las imágenes no siempre nos dicen lo mismo, digamos. En determinados momentos históricos nos dicen una cosa, en otros otra. La memoria no es algo como esto. Es algo que alguna vez conversamos, ¿no? La memoria no es algo que es una propiedad de la conciencia, sino de las cosas. Eso me parece que está tanto en Benjamin como en Barbour, ¿no? Ahí al final, medio que se esclarece, digamos, que frente al modelo historicista, el modelo de este relato que intenta construir una secuencia lineal de hechos que suceden cronológicamente, en Barbour y en Benjamin la memoria aparecería como un operador temporal que se contrapone a ese modelo historicista, en parte porque la memoria, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es un modo de apropiarse del tiempo que es discontinuo, es no lineal, etc. Creo que por ahí va un poco la idea de la anacronía que plantea Barbour en primer lugar y que de alguna forma restituye Benjamin, y creo que por ese lado viene la apropiación política de esta nueva forma del tiempo que hoy es tan importante, ¿no? Pensar un modelo de la memoria que no es exactamente igual al de la historia, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Yo ahí creo que la memoria y la historia no sé si son totalmente contrapuestos, o sea, creo que hay algo de estas ideas que están presentes, bueno, en Barbour y en Benjamin, pero en Didi Huberman también, de no contraposición, ¿no? Como de polaridad, de que podemos pensarlas juntas, ¿no? Que los relatos también tienen alguna relevancia, solo que, digamos, la posición epistemológica, para decirlo de alguna manera, supone estar atentos a que eso, que el pasado no es concluso, ¿no? Dice Benjamin, ¿no? Volver inconcluso lo concluso es parte, digamos, del trabajo del materialista histórico, el trabajo del político transformador o del revolucionario, digamos. Se trata de eso, ¿no? De tener en cuenta esa polaridad. Polaridad es un término barburiano, no contradicción es el término benjaminiano, ¿no? Que son dos temporalidades que juegan un poco al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que los relatos también para los proyectos igualitarios, digamos, los proyectos populares, los proyectos de izquierda, digamos, bueno, no quería decir izquierda porque como también está refractando, ¿no? Un discurso que ahora está en la derecha. Pero bueno, para los proyectos políticos transformadores, para la resistencia, digamos, que sé que es un término que te gusta a vos, bueno, es importante tener en cuenta que hay una polaridad ahí, ¿no? de temporalidades que juegan al mismo tiempo. Los relatos son importantes, pero también no repetirse a uno mismo, ni tampoco refractar el relato del enemigo, ¿no? Y digo enemigo porque es un término que usa Benjamin. Pero no estar respondiendo como haciendo contrapunto con el relato del enemigo, tratar de abrir el pensamiento, ¿sí? Eso me parece que está... Bueno, pero por ahí podemos seguir algún ejemplo sobre, ¿no? Como ir alguna imagen, que tal vez de eso se trata también esta conversación. A mí me gusta mucho un ejemplo que tomo de Barbour, de la conferencia de Rembrandt. No sé si te acordás del 26, que es una conferencia en la que Barbour es un texto raro, porque Barbour es un texto muy político, ¿no? En donde él revisa las compilaciones de imágenes de arte folkish, digamos, ¿no? De Heimatkunst, como del arte patriótico alemán, que es una forma de la propaganda pangermanista. Y Barbour, bueno, da una conferencia sobre Rembrandt porque está fascinado con Rembrandt y qué sé yo, y recoge, digamos, un relato que es el de una pintura que le encarga el Consejo de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Le encargan esta pintura que es
La conspiración de Julio Sibelius o de Claudio Sibelius. Y claro, lo que le habían encargado es que él pinte la rebelión de los bátavos, ¿no? Que es una rebelión germánica contra el Imperio Romano. Por supuesto, digamos, le estaban encargando una imagen de propaganda. Y él no pinta, digamos, el momento de la batalla, sino que pinta el momento donde conspira Claudio con su séquito, ¿no? Que está sentado en una mesa conversando con su séquito, digamos, cercanos, y reflexionando sobre la importancia de la rebelión. Entonces, por supuesto, hay algo de la interpretación de Barbour. Ese cuadro, efectivamente, se lo rechaza, se lo devuelven, digamos, a los 2 años, no les gusta, se lo devuelven, digamos. A Rembrandt lleva un cuadro 5x5, no sabe qué hacerlo, tiene que cortar para venderlo porque no lo puede meter en su casa, digamos. Pero, digamos, la anécdota es hermosa, pero aparte me parece que hay algo del contenido de este cuadro, de lo que Barbour interpreta el cuadro, y de la relevancia que tienen las imágenes para un proyecto político, que es justamente que digamos, se necesita esta pausa, digamos, ¿no? O sea, la imagen propone una pausa para la reflexión, dice, ¿no? Propone parar, interrumpir el tiempo, ¿no? Es el contenido del cuadro, pero también forma parte de la perspectiva que tiene Barbour sobre las imágenes. La imagen propone frenar, ¿no? Propone interrumpir para pensar, ¿no? Entonces, esto es interesante porque en general uno cuando piensa en Barbour piensa la noción de fórmula del pathos, ¿no? La relevancia que le da Barbour al pathos, a los afectos, a los sentimientos, a las emociones, a la carga afectiva, bueno, todas esas palabras, ¿no? Pero la fórmula del pathos es un término que él usa poco, en realidad usa más Nash-Leven que fórmula del pathos, ¿no? Y a mí me interesa que justamente en esta conferencia él hable sobre la reflexión, porque, digamos, para Barbour el pathos tiene una carga racional también, ¿no? Tiene una carga reflexiva, ¿no? Y aquel que propone, digamos, abrir el espacio del pensamiento a partir de una imagen, es el caso de Durero, es el caso de, por supuesto, de Rembrandt, de Manet. Bueno, nosotros tradujimos un texto de Manet en el que habla justamente de esto, ¿no? Es la pausa del desayuno, en realidad el almuerzo, ¿no? El almuerzo sobre la hierba, la pausa ¿no? Para abrir los derechos visuales del hombre, bueno, toda esa cosa romántica, pero para él es muy importante esto, como observar cómo para abrir un nuevo espacio del pensamiento se necesita interrumpir el tiempo, ¿no? Se necesita interrumpir la narrativa. Eso a mí me parece que es muy interesante. Me parece que también, y esto lo digo desde el otro lado, digamos, de las ciencias sociales, los proyectos políticos igualitarios, transformadores, democráticos, muchas veces se olvidan de la relevancia que tienen los símbolos para construir, ¿no? Un proyecto transformador. Los símbolos tienen una relevancia fundamental. Yo creo que, bueno, y acá me voy a otro lado, pero digamos, creo que la relevancia que tienen, por ejemplo, en Argentina, no sé, artistas como Leonardo Fabio, como Hugo El Carril, como Daniel Santoro para los proyectos políticos, se desestima, ¿no? Tienen una relevancia realmente fundamental, yo creo. Y se desestiman, no digo que lo desestiman las disciplinas más vinculadas al arte, lo desestimamos nosotros desde las ciencias sociales. No, inclusive pienso en autoras, en directoras de cine, tal vez menos directamente vinculadas a una praxis política, porque nombraste 3 directores de cine de un compromiso muy claro en su trabajo con la política, pero pienso en el trabajo de Lucrecia Martel. Totalmente. Como un modo de interrupción, y la interrupción, que es una palabra que nos gusta mucho a algunos de nosotros, como puesta en suspenso, como un paréntesis, como un desvío, como un momento de reflexión, como decías vos, frente a la furia desencadenada del tiempo de los relatos. Totalmente. Digamos, ¿no? Me parece que la imagen en sí misma cumple tal vez, o algún tipo de imágenes, al menos estas imágenes que adquieren el estatus de símbolo, cumplen este rol de interrupción y de permitir eso que vos dijiste muy al pasar, pero que me parece que es interesante volver sobre eso, una especie de Denkraum, de espacio para pensar, ¿no? Total. Que es algo que vos trabajás mucho también
en los movimientos feministas contemporáneos, en las luchas concretas que esos movimientos tienen. Sí. Yo creo que las imágenes tal vez cumplen en sí mismas, las imágenes en tanto símbolo, en tanto adquieren ese nivel, cumplen esa función, ¿no? Absolutamente, sí, sí. ¿Cómo ves esa función de las imágenes en el interior de las luchas políticas contemporáneas que nos atraviesan hoy? Sí, sí, yo creo que, bueno, hay una autora que nos gusta mucho con Natalia Tacheta, que estuvo invitada acá a charlar con vos. Trabajamos sobre algunas imágenes vinculadas al 2018 y la movilización por el aborto legal. Y bueno, una autora que nos gustó mucho trabajar y que, bueno, que efectivamente lo nombra Barbour, es Griselda Pollock, ¿no? Que tiene esta idea del Museo Feminista Virtual que me parece preciosa. La idea es que es muy barburgiana, la idea es que en el canon, digamos, del arte, de las bellas artes, del museo, digamos, como en un sentido institucional, las mujeres, por supuesto, no están presentes, están más bien ausentes, ¿no? Más que las mujeres, el feminismo está ausente. Las mujeres están bastante presentes, pero el feminismo está ausente, digamos. El feminismo es un término moderno, pero bueno, digamos, las resistencias femeninas, digamos, al patriarcado, para decirlo así muy velozmente. Entonces lo que dice Pollock es que hay un museo virtual, hay como un museo silencioso que está presente también en el museo tradicional, ¿no? O sea, si una se corre, digamos, puede tener una mirada oblicua, va a encontrar esas resistencias, ¿no? Eso pasa, me parece, con cualquier movimiento político. Si observamos las imágenes están plagadas de significantes, ¿no? No tienen un significante inmediato. No quiero decir que eso suceda con las palabras, pero bueno, las palabras a veces sí están un poco más cerradas como significantes, al menos Pero bueno, las imágenes tienen esa capacidad. Entonces, Pollock habla de este museo virtual feminista, que nos pareció preciosa la idea, y de cómo sí, en todas las imágenes, y no solo, digamos, en el canon, nosotras con Nati nos las llevamos un poco más allá, sino, digamos, en todas las imágenes que circulan y que de repente se vuelven hegemónicas, si uno observa, digamos, está presente, ¿no? La resistencia, también para usar un término que usamos en ese artículo que escribimos. Y ahí nosotras analizamos, por ejemplo, todas esas imágenes que aparecen con la invención de la tecnología del ultrasonido, que son las imágenes de las ecografías, básicamente, ¿no? O sea, como la ecografía te muestra el feto flotando como en el éter, ¿no? Está el feto flotando, y después eso termina siendo Alma, que es el bebé que el bebé gigante, o el feto gigante, que lleva, digamos, la militancia provida en las manifestaciones antiaborto, en el Día del Niño por Nacer. El feto solo, digamos, sin el cuerpo femenino. Pero si uno lo observa, digamos, bien, bueno, o sea, sí, bien, quiero decir, hay otras imágenes de fetos, incluso el Renacimiento, hay imágenes de Leonardo, digamos, vientres cortados donde se ve el feto, digamos, donde el cuerpo femenino no está desaparecido. Entonces, bueno, un poco eso, las performances feministas, algunas que se han tomado, digamos, muy mal, pero las performances donde aparece el cuerpo femenino, donde aparece, digamos, la sangre, ¿no? Estas performances donde aparece la sangre y el aborto in situ, ahí en la calle, las representaciones de que se tomaron muy mal y que quizás de artístico no tenían nada, pero digo, lo que hacen es volver a poner presente el cuerpo femenino en relación con ese feto, ¿no? A mí me parece que es muy productivo, de hecho lo fue, es productivo. Y bueno, eso, y volver presente el cuerpo, y también hay otras formas mucho más sutiles donde me parece que mediante imágenes y símbolos el feminismo pudo hacer presente el cuerpo femenino, que tiene que ver con poner presente en la discusión, con hacer presente en la discusión sobre el aborto el goce femenino, digamos, ¿no? Porque ahí es de otra manera, de una manera también oblicua, mediante el carnaval, ¿no? La fiesta, los maquillajes, los pañuelos, los ornamentos verdes, bueno, esas consignas que tenían que ver con carnavalescas, digamos, con poner el goce en el espacio público y hacer presente el goce femenino, que era lo que estaba ausente en la discusión sobre el aborto, y que está ausente en muchas discusiones sobre el aborto en otros países. Acá en Argentina se hizo muy presente. Bueno, también discutimos la necesidad de este derecho porque
está vinculado con el goce femenino, digamos, el aborto, ¿no? No solamente con la falta de información, con la falta de acceso a métodos anticonceptivos, sino también con el goce, digamos, ¿no? Donde hay un embarazo hubo goce. Digamos, hay otros casos en los que no, pero esos eran justamente los legales, ¿no? Digamos, donde el aborto estaba legalizado. Entonces, bueno, eso me parece que fue muy productivo y está relacionado, digamos, ¿no? Como con la lectura, digamos, hay un momento en donde se leen a estos fetos flotando, como, bueno, ¿qué está faltando acá, no? Y hay muchas lecturas de feministas que vienen, bueno, de la historia del arte sobre la relación de estos fetos con la aparición del cuerpo femenino después. Me parece interesante lo que estás planteando en el sentido de que no hay algo así como una interrupción del relato, sino hay un trabajo que es una política del tiempo y una política de las imágenes, digamos, claro. ¿No? Entender que esta idea de sentido común, digamos, de que el tiempo es una línea recta o una línea ascendente, sucesiva y continua, es una producción política que responde a intereses, que tiene un sentido muy específico y que habría que dar una doble batalla política en torno al tiempo. Por un lado, en contra de esa visión unilineal de un tiempo único. Entender que esa es una producción política, que ese no es el tiempo, sino una forma política de la temporalidad. Y que esa batalla política, en lo que vos estás diciendo, pasa por un pensamiento de y en las imágenes. Pero ahí también, digamos, hay una doble política, porque esto que estás explicando muy bien recién, ¿no? Esta idea de en la imagen desaparece el cuerpo femenino o en la imagen aparece el cuerpo femenino. ¿No? También construye dos memorias diferentes de esa relación. La memoria también es el objeto de una disputa política y las imágenes son el operador político de esa disputa de alguna manera. Claro, sí, totalmente. Sí, exactamente es eso, digamos. Eso es un poco lo que intentamos pensar con Natalia en ese momento, ¿no? Como, bueno, hay un momento de interrupción del relato sobre el feto flotante, digamos. Y quiero decir, el feto flotante también nos produce empatía, inevitablemente. Digo, yo hoy tuve una conversación telefónica con una amiga que me manda el WhatsApp de la ecografía, de un embarazo obviamente deseado, y bueno, nos emocionamos, ¿no? O sea, hay algo de esta tecnología de la ecografía que nos permite, digamos, vincularnos con el feto de otra manera que no existía previamente, y eso es muy reciente. Es muy reciente y es realmente como, digamos, los propios discursos conservadores, por decirlo de alguna manera, pro vida, digamos, pro cristianos, también, digamos, adoptan este discurso de empatía con el feto a partir de la tecnología. Digamos, antes no existe ese vínculo, o sea, hasta un embarazo muy avanzado de 6 meses, donde el feto hace cosas, no había un vínculo empático. Bueno, efectivamente, ¿no? Tiene que, obviamente, haber un momento de interrupción, que alguien diga, bueno, esto no responde, digamos, a una verdad, digamos, histórica, absoluta, sino que es una forma, digamos, de concebir el embarazo y, bueno, y hay otras, ¿no? Y que está ausente acá, digamos, ¿no? En la imagen también, digamos, tiene como su exterior constitutivo, que es el cuerpo femenino, la imagen del feto flotante. Así que sí, creo eso. Sí, estoy de acuerdo con vos. Metiste una otra variable en tu análisis, en la última respuesta que nos diste, que es la idea del afecto, ¿no? Como la imagen es lugar de presentificación de un afecto, ¿sí? De un afecto que puede ser tanto conservador como revolucionario, por decirlo de un modo que no nos gusta. Pero digo, ese afecto también estaría inscrito en esa historia no lineal, en esa historia anacrónica, en la que el afecto vuelve como una pulsión que ha sido reprimida o que ha sido denegada inclusive, pero que sin embargo está ahí. Sí. Que vuelve justamente para mostrar que eso que estaba pasado, que se consideraba un pasado, sigue pasando, que el pasado no es lo que pasó, sino lo que nos sigue pasando. Claro. Me parece que gran parte de la apuesta política por repensar el tiempo tiene que ver con también inscribir el afecto en el interior del relato, inscribir el afecto en la imagen. Totalmente, eso me parece que Barbour es genial. Lo que pasa es que Barbour es una historia que lamentablemente no tiene mucha reflexión sobre los conceptos propios, pero nos deja un montón para pensar. Efectivamente, esto de los afectos, como lo trabaja él, me parece realmente como
nos abre un montón de puertas, ¿no? Y esto de la noción de engrama de Barbour, ¿no? De la memoria que se transmite con una carga afectiva, ¿no? Y en determinado momento algo del presente llama a esta carga afectiva o a esta otra, digamos, pero hay como una especie de constelación de afectos, ¿no? Que cargan las cosas, como él piensa en la memoria como la memoria genética, ¿no? Como hay una carga energética, ¿no? Que en determinado momento, por un afecto o por otro, convoca de esta u otra manera, digamos, aquello pasado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el pasado se resignifica, vuelve de distintas maneras, y esto de la carga afectiva que tienen las cosas me parece que es muy, muy particular del pensamiento de Barbour y que nos invita, digamos, a pensar eso. Yo creo que... Y después eso también está presente en la noción de rememoración de Benjamin, que me parece tan preciosa a mí, ¿no? No siempre me parece que la noción de memoria de Benjamin funcione tan bien como cuando habla de la rememoración, que tampoco es un concepto elaboradísimo en Benjamin, pero sí está esta idea de la rememoración, de que uno puede rememorar lo inmemorial, ¿no? O sea, que lo inmemorial también puede recordarse de alguna manera. No es recordar, sino rememorar, justamente porque recordar supone algo como una tarea consciente, es como está muy cargada por el psicoanálisis. Lo mismo pasa con la memoria o con el recuerdo, pero la rememoración para Benjamin es un trabajo colectivo. No, obviamente eso viene de la tradición judía, yo no voy a hablar de eso porque no sé nada, teología judía, podría decir solo algunas cosas y sé muy poco, entonces no. Pero sí, por ejemplo, cuando en las conmemoraciones patrias, ¿no? O sea, digo, para traer un ejemplo que supone el afecto y que supone lo colectivo. Cuando recordamos, no sé, la batalla de Caseros, la batalla de San Lorenzo, qué sé yo, bueno, nosotros no vivimos esas situaciones, sin embargo todos tenemos ese recuerdo y tenemos aparte un afecto respecto de ese recuerdo. O sea, como nos pasa con los recuerdos subjetivos, que por supuesto están cargados de lo afectivo, en lo colectivo hay cosas que no nos pasa nada con lo colectivo. Bueno, sí, yo creo que la rememoración supone una carga afectiva muy potente. Mientras tiene carga afectiva, qué sé yo, el orgullo patrio, lo que sea, digo por mencionar la conmemoración, que es algo que aparece en las tesis. Mientras está esa carga afectiva, bueno, sigue funcionando el recuerdo, digamos, ¿no? Sigue el pasado, digamos, ¿no? Me interesa esto de lo que sigue pasando, ¿no? De que el pasado es aquello que nos sigue pasando, que normalmente en una visión historicista el pasado es aquello que ya pasó y que no nos afecta, digamos. Exacto. Mientras que en Barbour, en Benjamin, en Mikeval, en Didi Huberman, el pasado es aquello que aún en silencio, aún en estado de latencia, aún en estado de represión o de negación, nos sigue pasando. Claro. Sigue actuando, ¿sí? Y tal vez un poco la tarea de la rememoración benjaminiana tiene que ver no con una aprehensión consciente de eso, sino con una especie de apertura a esa carga afectiva que hace estallar esa unidad del presente. Totalmente, sí, totalmente. Eso también, ¿no? Eso permite... De hecho, está esa carta que le escribe Horkheimer a Benjamin preguntándole por el Angelus Novus, que bueno, que Benjamin dice que mira el pasado, pero no puede hacer nada, porque una catástrofe, una tempestad, digamos, lo empuja hacia el futuro, digamos, y no puede hacer nada por los muertos que ve, que es una interpretación de Benjamin esa, tamizada por la teología judía, pero bueno, que Horkheimer le dice, pero ¿cómo es? O sea, los muertos están muertos, puede volver a buscar, como, ¿qué es lo que quiere decir con esto, no? Que los muertos no están muertos, que... Bueno, y Benjamin, no es Benjamin, sino Scholem, cuando piensa, digamos, en esa carta de Horkheimer, dice esto, ¿no? Como, bueno, en realidad se trata de poder darles voz, digamos, a los muertos, ¿no? De que los vencidos puedan seguir hablando, diciendo algo, digamos, que el pasado no está concluido, ¿no? Sino que siempre, de alguna manera, está presente, puede estar, digamos, latente, pero presente está, digamos, y bueno, y habla de distintas maneras. Sí, me interesa eso porque eso va a uno de los temas por los cuales quería charlar con vos, que es decir, bueno, el pasado fractura
la unidad del presente, fractura ese presente totalitario y totalizante con esta pulsión anacrónica, ¿no? Como no es lo pasado, sino lo que nos está pasando, hay una anacronía que se inscribe en el propio presente, que lo interrumpe. La función del pasado es interrumpir permanentemente el presente. Y esta idea que vos manejas muy bien también de que esa función de fractura, de interrupción, como decíamos, ¿no? De puesta en suspenso, entre paréntesis. La suspensión la interrupción es linda porque también implica eso que no termina de caer, lo que no tiene ni principio ni final, lo que siempre está en el medio de algo. Sí. La palabra interrupción, como vos ya sabés, es una palabra que a mí me gusta mucho. Sí, a mí también. La anacronía adquiere ahí un valor político muy importante y creo que especialmente para nuestro hoy, para nuestra actualidad, Sí. cuando se nos dice que no hay alternativas a los problemas del presente, que este presente está destinado y que para salir de los problemas del presente solo hay una solución posible, como una reivindicación de que hay una única vía. Tal cual. Una única vía, negamos todo y hay una única vía. Me parece que hay un valor político de la anacronía, un valor político de repensar el tiempo, que es esta de fracturar nuestro presente, agrietarlo, sí. Mostrar que estamos en medio de un terremoto en el presente. Totalmente. Y con los materiales que están, o sea, con nuestros materiales, ¿no? Eso también es muy benjaminiano, con lo que tenemos, digamos, sobre las ruinas de lo que hay. No tenemos otros materiales, los materiales son estos, ¿no? Esta idea de que también el futuro está acá, digamos. Hay algo de, bueno, no es el futuro del relato fascista, pero está presente, digamos, están las cosas. Y yo creo que, bueno, hay algo de, vamos a otra imagen, si querés, que es la de La melancolía 1 de Durero. A mí me gusta mucho ese trabajo, para pensar en un caso, digamos, de una imagen muy política o que Barbour interpreta muy políticamente y muy inteligentemente. Yo podría hablar de imágenes de Santoro también, ¿no? Que me interesan especialmente, pero digo, como, vamos a este caso que a mí me gusta mucho. Porque habla de una época un poco enloquecida, que es la época, digamos, como previa a la Reforma, donde hay, digamos, en Alemania una creencia bastante generalizada en la astrología. O sea, todo el mundo es católico, cristiano, o digamos, protestante, pero la astrología, digamos, es como algo que la Iglesia acepta, digamos, más o menos como un saber generalizado. Entonces, los curas son astrólogos, ¿no? Hay como toda una mezcolanza ahí. Y Lutero detesta todo eso y que sus cercanos crean también en la astrología, le parece toda una ridiculez. Y hay un montón de cartas que circulan de Lutero, que Lutero es escorpiano, entonces como el regente en ese momento esto lo cuenta Barbour, ¿no? El regente de Escorpio en ese momento es Saturno, y Saturno es un personaje asociado digamos, una divinidad demónica, ¿no? Vale la contradicción. Entonces, bueno, es como una especie de zar del mal, Lutero. Pero claro, digamos, la propaganda antiluterana aprovecha no solo, digamos, la imprenta, que justo está en auge, para sacar imágenes de Lutero asociado a demonios, a Saturno, que se come los hijos, que no, toda esta iconología vinculada a Saturno, sino también el analfabetismo, ¿no? Porque Lutero es como muy racional, pueden creer en estas pavadas, los saca todos matando, pero en realidad, bueno, hay una creencia generalizada. Entonces, lo de Durero, la interpretación que hace Barbour y después Axel Lipanovsky y Benjamin en parte también de la melancolía 1 de Durero es bien interesante, porque Durero no dice, bueno, son todos unos tontos, siendo, digamos, caro a la Reforma, ¿no? Pero no dice son todos unos tontos, no se mete con eso, ¿no? Sino como a reinterpretar, bueno, a ver, pero ¿qué otra cara tiene Saturno, ¿no? Como que es solamente el demonio que se come a los hijos y el que, digamos, va a matar al padre. Bueno, no, digamos, Saturno es también el dios de la cosecha para los romanos, ¿no? Es la melancolía, digamos, es la tradición humanista de Saturno, esa otra tradición, quizás olvidada, digamos, en el momento del Renacimiento, pero que también es relevante, ¿no? Es el dios de la cosecha, el del pensamiento, el de la reflexión, el de los genios, digamos, toda esa simbología de Saturno que está medio olvidada. Están todos esos símbolos que Saturno, ¿no? El texto de Ficino, que Saturno asociado a Júpiter, que es obviamente un dios mucho más positivo, es Zeus, digamos, es el rey del Olimpo. Bueno,
compatibilizado con Júpiter, ¿no? Y está Júpiter ahí volando arriba. Es mucho, digamos, es una energía positiva, bueno, todos los elementos que aparecen ahí como vinculados a la positividad de Saturno. Entonces, bueno, hay ahí algo muy interesante, digamos, efectivamente en ese grabado, ¿no? La posibilidad de... Y yo siempre que pienso en imágenes, pienso en propaganda al mismo tiempo, pero esta es una discusión que hemos tenido como amigos, pero no creo mucho en esas distinciones tajantes entre propaganda y arte, porque pienso en la potencia política, pero hay un ejercicio proselitista, digamos, propagandístico, de Durero, de encontrar en los términos propios, digamos, del presente, ¿no? Una alternativa. Sí, en lo que decís, y más allá de discusiones previas que hayamos tenido entre la distinción entre publicidad y arte, te escucho un poco esto, digamos, la iconología vendría a ser como una especie de ciencia política de las imágenes, en donde la diferencia entre publicidad y arte queda abolida para pensar las imágenes como elementos expresivos de un modo del pensar de nuestro presente, digamos, ¿no? Me parece que iríamos por ese lado, pensar que la iconología, y que, insisto en esto, el operador heurístico de esta iconología sería la interrupción. Sí. Marcar cómo toda imagen, por más que trata de presentar una especie de totalidad cerrada, está atravesada por algo que la interrumpe, que la fracture, que eso es la anacronía, ¿no? Me interesa esta idea de la iconología como una ciencia política de las imágenes. Sí, me encanta, digamos. me encantó. ¿Te lo puedo robar eso? Aproximadamente, sí. Sí, o sea, efectivamente, ¿no? Ahí hay algo de interrumpir, de tomarse la pausa, interrumpir los relatos, pero no para refractarlos o para hacerles un contrapunto, ¿no? No, yo no soy malo, no, Durero no es, Lutero no es un demonio, no lo rige Saturno, no entrar en esa, digamos, ¿no? Sino como, bueno, probar, digamos, dentro del lenguaje del presente qué otras alternativas hay, pero obviamente que hay que interrumpir el relato, y eso es lo que distancia a la melancolía, el grabado de Durero de todos los otros grabados que proliferan por todos lados, de demonios asociados a Lutero, hablándole el oído a Lutero, ¿no? Como todos esos demonios. Lo que hace distinto el grabado de Durero es que es obviamente una interrupción del relato y una propuesta visual, pero también política, novedosa, digamos, y que abre las posibilidades para poder aceptar la reforma, ¿no? Y para ir cerrando, pensaba en esta idea de la iconología como ciencia política de las imágenes de cara a la proliferación de memes, reels, formas nuevas de la propaganda política y también formas nuevas del arte contemporáneo, que tal vez uno tiene la iconología asociada a un estudio más o menos interesante de imágenes del pasado, pero si uno se toma en serio esto que vos estabas mostrándonos, la iconología puede ser un análisis político del presente, tomando como corpus de su estudio estas nuevas proliferaciones de propagandas que van configurando el sentido común de nosotros mismos. Sí, ¿no? totalmente, sí. Sí, de acuerdo con eso. De hecho, la palabra meme es, ¿no? Es espectacular. Sí, evidentemente. Y bueno, también la otra cara, digamos, que tiene la proliferación de imágenes que más bien clausuran el pensamiento más que abrirlo, ¿no? Obviamente, eso es lo que abunda. Eso es lo que abunda sin lugar a dudas. Pero también hay otras, digamos, que a mí me parecen que son divertidas y también que tienen que ver con el ingenio popular. No sé, me encantan a mí las Evitas pin-up con pañuelito verde, ¿no? Y me parece muy tonto decir, no, pero Evita nunca hubiese estado a favor, por supuesto que no, ¿no? Pero, digamos, es la forma que tiene, digamos, la militancia peronista y feminista de compatibilizar dos cosas que son incompatibles, obviamente. Me parece que son ejercicios interesantes, como la Evita montonera, que a mí siempre me pareció que era interesante. Claramente no es la Evita como la de pelo suelto, digamos, al viento, pero me parece que hay algo interesante de esa imagen, de esa bandera, y que eso, insisto, digamos, que en la iconología popular, anónima, también a veces hay propuestas interesantes y novedosas que atender. Yo creo que en eso vos y yo estamos de acuerdo, ¿no? En esta idea que vos venís marcando desde el inicio, ¿no?
de que las imágenes están vivas. En las imágenes hay un Nachleben, hay una sobrevida, hay una supervivencia, hay una vida póstuma que insiste y vuelve una y otra vez, y es esa vida póstuma, esa insistencia de las imágenes las que las hace interesantes de nuestra consideración. Totalmente, sí. Bueno, muchas gracias, Daniela. Estuvimos con Daniela Losigio, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología de la Cultura y directora de Género, Diversidades y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Muchas gracias.